Hola, les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Mighty Block. Hoy tenemos un invitado especial, está con nosotros Franco Greciano, pero voy a dejar que te presentes vos, Franco. ¿Cómo te presentarías? Bueno, yo arranqué Mighty Block hace casi 2 años. Soy ingeniero de software, eso es lo que yo estudié, pero después ejercí varios años, pero en un punto me di cuenta que me interesaba mucho el lado business de la industria de tecnología y me decidí renunciar a la compañía donde laburaba y emprender. Emprendí sin saber demasiado de cómo era, pero tengo una personalidad que cuando quiero hacer algo no lo pienso demasiado y voy. Y desde que tengo 26 que soy emprendedor, diría empresario, y no paré, no volví para atrás. Tuve una buena época en la industria de gaming, social gaming, en el año 2010. Después social gaming desaparece y entra mobile gaming. Okay. El social se refiere al jueguito de Facebook. Claro, la época de Zynga es el primero que medio que descubre que en el pedazo ese de Flash que le llamaba Canvas, Facebook, podías conseguir usuarios relativamente fácil porque estaban los muros de los usuarios. Claro. Y era una forma muy viral de cuando aparecía un juego que estaba bueno, que la gente era relativamente fácil contagiar a otros usuarios de tu red, ¿no? Entonces ahí empezó como este tema de la viralidad, le llamaban el factor K, si no me equivoco, a la forma en que se propagaba tu juego por la red, por tu grafo de claro, amigos y los amigos de tus amigos. Y nada, eso fue como toda una super tendencia. Un poco lo que pasaba ahí era que había jugadores de verdad y había gente que no eran tan jugadores, eran más como adictos a los timers que te ponían porque todo estaba pensado para que cada X horas tenías que volver y la gran... Claro. Manipulaban bien a la persona. Odiaba esos juegos, los odiaba porque te obligaban. Me acuerdo, es más, tenía amigos, jugábamos a uno que era de fútbol y que podía subastar jugadores y cuando vos entrabas a comprar una subasta, cuando alguien ofertaba más que vos te avisaba, entonces vos podías ver a qué hora cerraba. Y la gente se levantaba, no sé, 4 de la mañana, se ponía un despertador, se levantaban, ofertaban y se iban a dormir. No, ya demasiado para mí. Sí, funcionaba muy bien. Había gente muy adicta y había un segmento de mujeres más 35 que tenían chicos chiquitos, como que había una audiencia que me acuerdo que era el sweet spot, que ellos ya sabían las compañías que claro, esa audiencia la tenían como cautiva, que mataba el tiempo jugando. No eran exactamente jugadores, no eran lo que uno le llamaría gamer, claro, pero bueno, había algo de eso. Me hace acordar un poco a lo que viene pasando con este fenómeno Play to Earn, en que también hay como una mezcla de que a algunos les enganchó el juego, pero a muchos otros les enganchó que podían hacer un ingreso de eso, donde bajaban los precios, dejaban de jugar, porque el juego mucho no les importaba. Así que bueno, viví toda esa época. ¿Y por qué no es más el social gaming la fuente principal? Porque eso funcionaba, pero dejó de funcionar. ¿Por qué dejó de funcionar? Bueno, ahí pasaron varias cosas. Por un lado, Facebook cambia sus reglas. En un momento se había transformado en el muro era horrible de ver. Te bombardeaban con mensajes todos los juegos. Todos tus amigos jugando te llenaban el muro, claro, de hoy mantuve mi granjita, me acuerdo, un auto. Era muy invasivo, la verdad. O sea, como que había todo el muro social de tus amigos, de lo que es muy relevante, las fotos, y después estaban los juegos que invadían mucho y llenaban de mucho ruido, que al principio era un golazo para los primeros, pero llegó un momento que era insostenible. Entonces Facebook cambia políticas y prohíbe que los juegos se escriban en los muros, y eso arruinó los modelos de compartir, claro. Sí, porque al final todos los productos tienen que ser rentables al nivel más chiquito, que a eso se llama Unit Economic, que es encontrar la forma de adquirir nuevos usuarios de una forma más barata a lo que te reditúan económicamente el lifetime value. Y esas ecuaciones son muy sensibles al costo de adquisición, al CAC. Claro. Y el CAC daba bárbaro con el factor viral, pero no daba bárbaro cuando tenías que comprar usuarios con anuncios. Entonces en un momento Facebook dice, cortamos esto, no se puede escribir más en el muro, y encima buscaban también que uno pague como anunciante los anuncios, y eran caros. Y cuando lanzaban un monstruo como Zynga, era carísimo comprar usuarios ahí, porque ellos lanzaban con millones de dólares de presupuesto, claro, y te aumentaba toda la plataforma el bidding. Entonces, claro, cuando ibas al Excel, en un momento dejó de cerrar, mató un montón de compañías que claro, el free les funcionaba, el orgánico, pero el paid no les funcionaba porque no les volvía en monetización, en pago de usuario. Y eso en el mobile cambió.
Bueno, y el otro factor que te iba a decir es que aparece mobile muy fuerte y la gente empezó a descubrir que en su teléfono podía jugar y los teléfonos se bancaban mejor también. Mejores y mejores juegos. Básicamente se comió una buena parte del teléfono, de Claro. que antes era compu y pantalla grande jugando a la granja. Y eso pasó muy rápido encima. Eso me acuerdo que hubo un año Sí, se lo comió rapidísimo. muy rápido, pasó muy rápido. Ahí aprendí la importancia de estar montado sobre una plataforma, todo negocio montado sobre la plataforma de un tercero. Y cómo las reglas las pone otro, tienes que estar muy atento a lo que está pasando abajo tuyo porque tu empresa está montada sobre algo que... Esto le pasó a los que... Me acuerdo también que hubo una ola de aplicaciones sobre Twitter. No me acordaba. La radio de Twitter les... Ah, sí. Y les pasó en un momento, Twitter les cortó la API. Sí, yo me acuerdo que nosotros usábamos la API de Twitter para algunos ejercicios de programación, como consultarla, traer información, y después para poder hacer eso tenías que pedir un permiso, o sea, era como súper restrictivo, súper difícil de desarrollar, tenían que dar un permiso especial, dar tus datos, o sea, sabían exactamente quién eras. También deben haber tenido algún bardo con la privacidad grave. No sé si te conté, tengo una historia de eso, porque corta, pero en una empresa en la que yo trabajé, uno de los proyectos principales funcionaba bárbaro, tenía un equipo de desarrollo y todo, de un día para el otro quebró la empresa. ¿Por qué? Hacían una especie de barrido por redes sociales y esa información la usaban para, por ejemplo, si a vos te gusta, no sé, el fútbol, te decían tu zona qué se estaba hablando del fútbol. Entonces te barría Twitter, Facebook, todo y te daba como posts principales. Aparentemente hubo una denuncia sobre esa herramienta que lo usaban para traquear minorías en, no sé, en algunos países de Estados Unidos. Entonces, como que había cierto grado o cierto grado de racismo, discriminación con eso. Se levantó una nota, no sé si en el New York Times o en BBC, no me acuerdo en qué medio importante. En 2 días cerró la compañía. O sea, habían comprado un edificio, todo. En 2 días desapareció el proyecto, lo quisieron mantener como pudieron y se vino abajo. Se perdió, pero cuando te digo 2 días, fue literalmente 2 días. O sea, desapareció todo. Y bueno, es muy parecido a lo que me contás, porque Hay un montón de casos de el tema de la privacidad se ve que se comió proyectos. Sí, totalmente. Y bueno, eso un poco pasó. El recambio de mobile como plataforma también pasó. Fue muy rápido. Sí, creo que básicamente te lo resumiría con esos dos. Siguen existiendo los juegos. Lo que pasa es que ya no tiene mucho sentido. Facebook encima también con plataforma pierde mucho sentido. Pues, pero mucho antes de que pase eso ya la gente andaba con el celular. Vamos dejando cosas para después, pero me parece que tiene que ver lo que vamos a estar hablando porque nombramos privacidad, nombramos modas o cosas pasajeras, nombramos no hay que dormirse o acostumbrarse a una tecnología, una plataforma porque te comen. Creo que todo eso va a tener que ver con uno de los temas que vamos a tocar, que tiene que ver con emprendimientos en Web3 y la parte de gaming. Pero vamos a ir un poco más a los orígenes del emprendimiento en Web3. Vos contaste que emprendés hace muchos años o que arrancaste. ¿Cuándo te encontraste por primera vez con el mundo blockchain / Bitcoin? Imagino que todo el mundo arranca por Bitcoin, pero ¿cómo fue tu primer encuentro? Bueno, la primera vez que escuché que no hice nada fue como por el 2013 o 2014. Que estábamos bien trabajando con gaming. Bastante temprano. Muy temprano, no accioné, tendría que haber accionado ahí. Eso es lo que decimos todos el diario del lunes. Mi socio de ese momento, él sí, me acuerdo que me hablaba, me contaba, y era como todo muy experimental. Pero después, más tarde, accioné, como en el 2017, me acuerdo que nacieron mis hijos, los mellizos, y ahí, no me acuerdo bien cuál fue el catalizador, pero ahí decidí que quería meterme y aprender sobre todo y leer un poco más. Y sí, una cosa me llevó a la otra. Comprar y meterte me llevó como a interesarme por leer y por aprender. Y después, en el 2020, gente conocida, amigos de Silicon Valley que conocí en la época de gaming, ya me venían contando que venían muy metidos y empecé, una vez que abrí el rabbit hole ese y empecé a entender un poco más y aparece ese misterioso white paper y como toda esa mística más la parte criptográfica y la parte más técnica, es fascinante una vez que abrís esa puerta, es complejo también, pero sí, fue como un recorrido así como en cuotas. Bien, ¿y qué fue lo que te motivó a emprender en esto? Porque vos podés leer sobre cualquier cosa que te puede parecer súper fascinante, pero puede que no te resulte algo rentable o algo en lo que vos quieras trabajar. ¿Qué fue lo que te empujó? Bueno, que toda mi experiencia anterior de gaming tuvo como una nueva ola con cripto en 2019, antes de que se empiece a hablar de NFTs. Viajo a California y empiezan a contar varios amigos que estaban elaborando ya con gaming, mezclando blockchain como reemplazando a la base de datos de alguna manera, y eso me pareció
pareció como muy loco porque, claro, todos los que estuvimos en Free to Play entendemos muy rápido, al menos en la industria de gaming, cómo encaja muy bien, encaja de forma muy natural la tecnología. ¿Por qué? Porque todos esos juegos Free to Play tienen economías diseñadas adentro. Te estoy hablando desde 2010, desde antes. Y entonces siempre diseñas una soft currency, una moneda que le vas a dar a los usuarios y no tiene valor económico, pero la metes en el game design y siempre hay una hard currency, a veces hay más de una y esa es la que el usuario compra con fiat en su momento. Y claro, y encima hay virtual goods, que es lo que compra el usuario, que supuestamente es de él en el juego, que no es de él, pero bueno, sí, está en su cuenta, está en una base de datos y está comprando imágenes y animaciones que están en algún lado. Pero bueno, nunca lo que el usuario se da cuenta es que si se apaga el juego un día, porque pasa eso con los juegos, que pasan de moda o que pierden audiencias o que viene la versión siguiente y los apagan, y bueno, aún no te queda nada. Tu cuenta se apagó todo, digamos. Sí, me hace acordar. Hacen un sunset que se llama. Me hace acordar a Fotolog, eso. Medio el abuelo de Instagram, ¿no? Pero Sí. si tenías fotos en Fotolog, hoy perdiste, no las tenés más. Lo mismo. Estaban guardadas ahí y si mañana desaparece Instagram, todo lo que tenés guardado ahí Te va. se va. Sí, se va. Acá es más loco porque la gente pone mucho dinero en el juego. Tiene cosas adentro de los juegos, se encariña, después la terminaba vendiendo por afuera como puede. Entonces, claro, el hecho de tener NFTs, por ejemplo, un poco te vuela la cabeza porque viniendo de todo ese background de ver diseños, te empezás a imaginar cómo serían esos diseños con esta versión nueva y con la tecnología nueva. Entonces, claro, gaming es una industria que es de las que más empuja porque es de las más genuinas la aplicación de la tecnología. Y eso a mí me llamó la atención. Y de hecho, para mí es de los casos de uso más claros que tiene. Creo que el 90% de los proyectos que veo no les encuentro esa aplicación tan natural que decís, con esto puedo hacer un montón de cosas que no se podían hacer y resuelve problemas. Realmente está comprando algo y está en su address, es del usuario. Esa analogía, hubo muchos proyectos que no le encontrás mucho sentido y en el bull market hay mucho FOMO y todo parece que va a ser increíble, pero si vos lo mirás con esta lente, te es más fácil separar la paja del trigo y hacer esta pregunta, ¿no? Si realmente es útil la tecnología acá o si la estamos metiendo como medio de prepo, ¿no? Que pasa con blockchain, pero Pasa con todo. todo al principio. Inteligencia artificial que le quiere meter a todo, ¿viste? Todo. Sí, pasa con todo. Al final se repiten, los ciclos se repiten. Tal cual. El ser humano está ahí en el medio, hace más o menos las mismas cosas. Hay gráficas de adopción de tecnología, viste, que tienen como una pendiente muy alta, un hype, una decepción enorme. Después un crecimiento más orgánico con los que se quedaron, que les interesaba genuinamente la tecnología. Se fueron los del hype, que eran oportunistas. Es como, si vos te pones a mirar la historia, casi que podés predecir los ciclos, mirando esas gráficas y tratando de entender en qué punto estoy, ¿no? En qué punto estamos. La historia del Pokémon GO me vas a acordar siempre que arrancó, fue para arriba, bajó y después tuvo su nicho. De hecho, creo que sigue existiendo todavía. Sigue existiendo. Y tiene su nicho, tiene su gente. Sí, bueno, Social Games pasó lo mismo. ¿Sigue existiendo? Sí, es mucho más chico, pero mi mamá juega en la compu, en Facebook, juegos casuales. Y ella mata el tiempo jugando juegos casuales. Creo que acá probablemente pase algo así. No sé, es difícil leer el futuro, pero sí creo que ahora están los que quieren construir, que no se van, quieren construir ahora. No tenés tantos motivos para entusiasmarte porque te vas a hacer rico. Y si vas a las conferencias te encontrás con builders y con gente que quiere construir, está pensando cómo usarlo, porque es útil y bueno. Después cuando viene de vuelta la ola esa loca, hay un ruido enorme, hay personajes que son gurús de las predicciones y se llenan los channels de YouTube de analistas, pero la realidad es que sí, va a volver a pasar probablemente. El pico loco y... Sí, seguro. Seguro, no creo que sea el último. Estuvimos hablando un poco de qué se construyó hasta ahora, NFTs, bueno, tuvo toda la movida de las ICOs que no dejaban de ser tokens también, pero en el medio pasaron cosas, hubo como decíamos un pico, un boom, un bull market y ahora de repente la caída, que en realidad no fue caída sí, porque estaba como muy arriba, tampoco es que se fue como a la ruina, sino que está en un valor relativamente razonable, vamos a decir, o que por lo menos esperado. Pero ¿qué se está haciendo ahora? ¿Qué se construye? ¿Dónde ves que está funcionando el mundo o los emprendimientos que están basados en Web3? Y ahora me parece que hay como un sinceramiento y hay como otro ciclo, como también pasó antes, donde hubo toda una ola de aprendizaje, donde mucha gente empieza a cuestionarse qué compró. ¿Cuánto vale lo que compré? ¿Va a valer? ¿No va a valer? ¿Cuánta gente va a ver con monitos? Claro. ¿Para qué compré esto? Claro, ahora viene como la etapa donde no levante y en un punto como que, y sí, te empezás a cuestionar, o más que nada aceptar, digamos. Entonces creo que eso es positivo, yo creo que eso es positivo, porque es donde hay aprendizaje y es donde hay como un nuevo aire como para
que haya nuevas ideas, muchas veces basadas en lo anterior, pero con mejoras, y es donde empieza otra iteración que probablemente traiga hype. Va a haber algo, me imagino yo que va a haber algo que te va a triggerar de vuelta hype y luego de vuelta al ciclo y de vuelta a lo que hablamos, pero con cada iteración y con aprendizaje es como se va, me parece, construyendo una industria, me parece como lo natural. Hay modelos que ya medio que se descartan, como Play to Earn. Por un momento fue todo Play to Earn y ahora nadie quiere usar Play to Earn. Es como que si vos a tu proyecto le pones Play to Earn, medio que te estás auto boicoteando. Ahora le llaman Play and Earn, por ejemplo. Ok, es lo mismo, pero... Ahí tenés una mejora. Ok. Pero eso parece medio sutil, pero en realidad es más profundo. Claro, no jugás para ganar, sino que jugás y ganás. Claro, y es como de alguna manera es como un aprendizaje. Ya el game design y todo va a venir como sabiendo que no me puede pasar lo que le pasa a Axie Infinity. Lo que pasa es que, claro, desde que arrancás esos nuevos productos hasta que salen al mercado, están construyendo ahora. ¿Y cómo lo financiás, no? Porque tiene que haber gente que crea en tu proyecto. Ese es un temón. Pero en términos de tiempo, lo veo como que ahora hay construcción de todo el aprendizaje. En algún momento vamos a ver productos más sanos que tienen adentro todo el aprendizaje de sus equipos de lo que salió antes. Okay. Y los vamos a ver un poco en el futuro, no sé cuándo, y ahí comienza un nuevo ciclo. Cual me parece que es positivo. Estoy ayudando a los chicos de Menta Tickets, es un startup de acá de Argentina que resuelve, para darte un ejemplo concreto a tu pregunta. Yo me acuerdo que el año pasado fui a un torneo de tenis y nos estafaron, compramos entradas porque la venta primera fue tan rápida, porque iba Nadal, iban 5 top 10 torneos de Acapulco. Y no conseguías entradas, o sea, nos metimos en el mismo día dentro de los primeros 30 minutos y se agotaron, como si te dijera, en 5 minutos por reloj las entradas. Venta primaria. Tuvimos que ir a la venta secundaria, nos metimos en un sitio. ¿Secundaria es reventa? Reventa. Ok. Sí, reventa, pero reventa online, genuina, con tarjeta de crédito. Todo bien, todo legal. Todo. Y no fue mal. No fue mal, no nos llegaron las entradas, nos llegó una hoja impresa, llamamos a la empresa, había gogo y ya saben del fraude, te tratan de ayudar. Bueno, la cuestión es que al final termina saliendo bien medio de casualidad, pero claro, a mí me marcó esa experiencia porque habíamos viajado a Acapulco, éramos 5 parejas y nos arruinaba el viaje. Entonces tuvimos que ir a conseguir entradas al evento, empezar a pedir datos de quién tiene entradas que quiera vender, o sea... No está buena la experiencia. Y eso el equipo de Menta Tickets lo está resolviendo con NFTs, que son traqueables, que tenés toda la infraestructura que te ayuda para que encima el organizador del evento pueda monetizar la venta secundaria, que no te pase a vos como consumidor esto. Y eso para mí es un caso de uso genuino, que resuelve un problema que a mí me pasó. Y me parece que ahora van a tener que venir así los proyectos porque no veo tanto que pasen los white papers. O sea, estamos como en una segunda ola, básicamente, donde la primera ola fue un aprendizaje, bueno, una tercera por ahí. Si consideramos una primera ola, la de los ICOs, una segunda la de los NFTs, y ahora viene, bueno, como una tercera donde es el aprendizaje de los errores del pasado. Sí, es un proceso natural. No me imagino websites espectacularmente diseñados con founders que no sabes ni quiénes son. ¿Te acordás que casi que estaba de moda y era requerido que haya un founder con un hoodie o una foto que es una silueta y no sabes quiénes son los founders? Que obviamente eso da lugar a muchos scams y a gente que nunca dice quién es. Y hay un montón de ejemplos de gente que se escondió, compró plata, desapareció, white papers que encima ahí está lo bueno o sea, dentro de todos los beneficios que hablamos, hay que tener muchísimo cuidado porque la plata que vos pones ahí, vos en tu caso, al ser una aplicación centralizada, tuviste a quien reclamar. Si vos le mandaste cripto a un founder X que no tenés contacto, nada, es entregar tus fondos. Bueno, y a mucha gente le pasó que no los vio nunca más. Hay gente buena, hay gente legítima. Obvio. Lo que pasa es que medio que es la naturaleza humana, donde aparecen estas formas de estafar globalmente encima, tenés mucho más de eso que de lo genuino. Sí, pasó con los ICOs, como decíamos, pasó con los NFTs, va a pasar con lo próximo que se venga, seguro. Sí, le hace re mal a cualquier industria que pase eso, le hace re mal. Ya que tocamos el tema, ¿qué es lo próximo que se viene? O sea, ahora vos me dijiste que las empresas o se están construyendo en base al aprendizaje, pero eso debe ser como en el futuro cercano, en el corto plazo, corto mediano plazo, vamos a decir. Y en el largo plazo, ¿para dónde va Web3? ¿Qué pregunta? Qué pregunta difícil. Te estoy guardando la frutilla para dentro de un rato, pero ¿para dónde la ves? Es una pregunta difícil. Capaz que no tiene una versión, o digo, a veces las tecnologías también te limitan, porque blockchain en sí, de hecho, bueno, tiene algunas aristas ahora de segundas capas, todos los proyectos que tiene Ethereum para, no sé, dividirse en subredes, etcétera, que puede llegar a potenciar nuevos escenarios, eso. Pero bueno, la tecnología tiene que cambiar también. Como está hoy, limita, ¿no? Pero ¿le ves un potencial o algo? Un tema más que es la
regulación. También. Bueno, pero Ethereum un poco no quiere meterse, al menos por ahora, ahí. Es como un punto medio ahí entre Bitcoin, que es como la anarquía total, Ethereum, que es una anarquía, pero no voy a decir regulada, pero organizada, vamos a decir, porque hay una fundación y etcétera. Y bueno, después hay otras plataformas que están un poco más legisladas, pero sí creo que le va a afectar a las aplicaciones, ¿no? Que se suban porque si vos querés hacer una venta de tickets, no sé si vas a poder hacerlo sin pasar por un ente regulatorio. Sí, y también las regulaciones por algo están, porque han protegido a los consumidores también de todos estos scams. Y por eso ahora vimos también un montón de consumidores, un tendal de inversionistas chiquitos que se quedaron sin nada con todas estas caídas de FTX y todo esto que hubo. También te da un poco para pensar, ¿no? ¿Y está bien que se meta al Estado? Y bueno, cuando ves historias como esa, como la de FTX, y te dan ganas de que no le pase a la gente, ¿no? Porque te lo pregunto también porque hay un tema que ahora sí, volvemos al punto de lo primero que hablábamos, que era el tema de privacidad. En teoría, si yo tengo mi cuenta en una red pública de las conocidas, Bitcoin, Ethereum, etcétera, yo soy una cuenta, nadie sabe quién soy, ni tienen forma de averiguarlo, al menos de manera muy sencilla. Y yo para poder, o sea, un poco uno de los atributos que tiene el interactuar con estas aplicaciones es que nadie sabe quién soy. Pero en la medida que el Estado interviene, ya dejo esa privacidad de lado. O sea, sí van a saber quién sos. Entonces, la pregunta es, ¿no pierde un poco su riqueza? Pierde varios de los atributos iniciales, pero al mismo tiempo ya está pasando. En Estados Unidos vos tenés que reportar todo. Si sos un ciudadano americano, vos tenés la obligación de reportar todo. Y si no lo reportás, tu NFT, tu ganancia, tu compra de los tokens, todo lo que haces en el mundo blockchains, y está faltando, o sea, el IRS va a venir, te puede venir a reclamar y a buscarte. Entonces es difícil escaparte, ¿no? De eso. O sea, ahí tenés como también todo un layer de jurisprudencias. ¿Dónde vivís importa un montón? Hay gente que yo conozco gente que se ha mudado de jurisdicción porque acumuló mucho y porque no quiere estar sujeto a ciertas regulaciones que encima no están estandarizadas. No es que todos los países se ponen de acuerdo con este tema. No, están re distinto. Entonces, es como una pregunta re difícil porque depende si estás hablando con un americano, hay algunas respuestas. Si estás hablando con alguien en Puerto Rico, tenés otras. Si estás hablando con alguien en Europa, tenés otras. Tengo la sospecha que va a haber que de alguna manera amigar esos dos mundos porque si no, no sé, una empresa, yo constituyo una empresa y ¿cómo hago para integrar criptoactivos de una manera friendly si mi jurisdicción no tiene marco? Sí, y cómo llegas al público masivo, ¿no? Porque hoy y corto mediano plazo, que es más o menos lo que podemos ver, no veo una adopción masiva todavía. No. Sí hay mucha gente que, acá en Argentina es muy normal que vayas por la calle y hables de Bitcoin y la gente sepa que es Bitcoin, pero no toda la gente sabe tener una billetera anónima de cripto. O sea, muchos están a través de las aplicaciones como las casas de cambio, las que te la hacen fácil, que son reguladas. Y por ahí la pregunta más bien es, ¿pensás que le puede afectar al éxito de blockchain el tema de la regulación? ¿Para bien o para mal? Depende cómo se haga. Yo tampoco creo que tiene un montón de potencialidad la tecnología. No estoy tan seguro que el hecho de que se regule y se regule de una manera que con iteraciones se llegue a un punto que sea bueno, tampoco estoy tan seguro que le quite todo el valor. No sé, ser tan purista en general como que me parece que tampoco es la postura, porque al final del día hay gobierno, no los vas a poder sacar, hay Estado, sí, hay un montón de legislación escrita, hay... Sí, y a fin de cuentas, supongo que en el mundo del emprendedor en algún momento, en algún lado tenés que aterrizar, por más que vos empieces como, bueno, abro mi compañía, junto fondos y bueno, pero en algún lado tenés que establecerte, tenés que pagarle a empleados o tenés que hacer algo y en algún momento, sea el país que elijas o la regulación que elijas, en algún lado vas a caer. Ese era mi punto. Tanto individuos como compañías residen en algún lado y están sujetos a las regulaciones de esa residencia que eligen, de esa jurisprudencia. ¿Qué vas a hacer? Es así, y eso no veo que cambie en el corto plazo. Entonces, si el hecho de no estar regulado te va a limitar de que puedas usar estas tecnologías y no rompas ninguna regla y no vayas a la cárcel, me parece que va a haber que como tratar de juntar esos dos mundos, y tampoco creo que sea algo malo. No sé, entiendo que hay un montón de posturas y que mucha gente va a decir... Sí, mucho maximalismo, pero igual nada, es súper válido también, ¿no? Me pedís mi visión y súper válido. Un poco te la junto con mi visión desde que empecé a emprender, porque también te doy otro ejemplo. Armás un equipo, convocás talento, construís algo, ¿no? Porque el equipo, o sea, vos no construís un producto solo. Para hacer un buen equipo necesitas un equipo de gente. Para hacer un juego necesitas de repente 15 personas, 20 personas, trabajando 6 meses mínimo
para hacer un buen juego. Y toda esa gente vive en la jurisprudencia donde eligieron vivir. Suerte que viven en Argentina, pero pueden vivir un poco en España, otros en Argentina, otros en Estados Unidos. Y están sujetos también al mundo real donde viven, y pagan cuentas, y pagan servicios, y pagan una renta. Y mucha gente te va a decir, a mí pagame el fiat. Y no veo que eso en el corto plazo cambie. Puede ser que alguien se anime a decir, te dan una parte en tokens. Pero ya desde ahí es como que tenés que jugar un poco el juego de tener una empresa, y es difícil escaparte de eso. Por ahí en el futuro, más adelante, cambia tanto que podés hacer todo esto tan virtual y que no te toque ningún gobierno, pero no sé, Y sería difícil, porque aparte, ¿qué gobierno no quisiera también participar y regular? Porque vos también puedes hacer cualquiera con tus empleados y no tienen ningún tipo de defensa en algún punto. Claro, entonces ahí es donde, no sé, tampoco veo que la gente me acepte una propuesta así si le hiciera. Sería raro, sería raro. Bueno, y ya así vamos cerrando. Tengo la pregunta final, lo que decíamos, la frutilla del postre, que esta me parece que es la más interesante y divertida. Me hace reír porque es una pregunta complicada de contestar. Pero hablamos de futuro, hablamos de emprendimiento, empresas de tecnología. ¿Para dónde están yendo independientemente de la inteligencia artificial? Que eso está pasando un poco ahora, creo, pero un poco la visión como más a futuro, es la palabra clave, y se lo relaciona con Web3, y vos vas a saber decir si tiene o no que ver con Web3, que es el metaverso. ¿Conviene ir para el metaverso? ¿Por qué están yendo las empresas para el metaverso? Y el metaverso tuvo su momento pico de buzzword con los NFTs, o después de esas subastas locas, qué sé yo, Facebook cambia su marca. Mucha gente te pregunta por el... He tenido conversaciones muy raras con el metaverso en el medio, no sé si pasó. Sí, y un poco lo hablábamos fuera de cámara, vamos a decir, pero como que no se termina de entender tampoco bien el concepto. O sea, vos podés entender algo del metaverso, yo puedo entender otra cosa, y si salimos a la calle a preguntar, probablemente hayan escuchado algo, pero nadie sabe bien todavía qué es, ¿no? Claro, entonces para responderte creo que primero, no sé, te puedo contar versiones que yo percibo que la gente tiene en la cabeza, que son re distintas entre sí, que ya complican la conversación para empezar a hablar, ¿no? Hay algunos que se lo imaginan mucho con los Oculus y con un mundo virtual donde interpretaciones que veo que son como un patrón, ¿no? Como una vida paralela que vamos a vivir en el metaverso, donde vamos a hacer todo con los óculos puestos y vamos a tener una vida paralela virtual. Una especie de capítulo de Black Mirror. Claro, exacto. Y ahí veo como mucha gente tiene eso en la cabeza. Okay. Y después hay otros que no está el Oculus, por ejemplo, hay un mundo virtual como Decentraland, donde tenés tierra, que es un NFT, y como que todo eso está montado sobre la blockchain y tiene un dueño cada parcela. Y que ahí sí tiene relación directa con Web3, porque el Oculus, digamos, puede o no, pero funciona. Sí. Puede haber un metaverso sin Web3, digamos. Pero bueno, en lo que es Decentraland tiene sentido, digamos, es una comunicación directa. Sí, pero digamos, ya ahí tenéis dos versiones distintas del metaverso y lo que escucho que la gente habla del metaverso. Y ahora, o sea... Los de la versión 1 se asustan mucho, que te dicen, esto es malísimo, no necesitamos un metaverso. Lo mismo que dicen de todas las tecnologías siempre, porque que el Bitcoin es una estafa, que no está colateralizado, y no sé qué, y lo mismo han dicho de la inteligencia artificial, y lo mismo han dicho de la internet, y lo mismo han dicho de cualquier tecnología nueva. No me equivoco, leí hace poco que tardó 5 años en ser adoptado el teléfono. El teléfono normal, el de línea. O sea, la invención del teléfono era demonizada en los diarios, y es muy loco eso, ¿no? Porque 5 años de usar el teléfono, que hoy lo tenés tan naturalizado, decís, fantástico. Sí, tardó 5 años. Acá la complejidad es que encima se están imaginando una realidad virtual con este mundo, qué sé yo, que tampoco es una realidad. O sea, han tratado, Facebook compró Oculus, la gente se marea con los anteojos puestos, no han tomado una atracción increíble que todo el mundo tiene en su casa unos Oculus. Yo no veo que esté pasando eso. No. Entonces tampoco estoy tan seguro que vaya para allá. Lo que han desarrollado tampoco creo que aporte un valor. Yo no vi una aplicación que diga, no, esto es tremendo. O sea, no pasó. No. Pero no sé si va a pasar. No sé, pero sí a tu pregunta del metaverso, lo tengo muy escuchado que va para allá y obviamente después vienen las conversaciones cuando el assumption es ese, que es el metaverso, que te pasan con gente que no conoce de la tecnología, que vienen todos los miedos, ¿no? Pero si entonces vamos a ir para allá, le vamos a dejar de vivir en el mundo real, ¿cómo puede ser? Vamos a pasar horas con eso puesto en la cabeza, y si eso es el metaverso no lo quiero. Bueno, se pone como muy confusa la conversación. Creo que va a caer en desuso, me da la impresión, y van a aparecer como... Se va a tener que aclarar un poco el panorama. No sé bien para dónde va, pero tampoco estoy viendo como que haya un producto ganador en esa categoría. No invertirías hoy en metaverso. No, las experiencias que yo probé, y esta es mi opinión personal,
no me divirtieron, no sé, no las vuelvo a usar. O sea, como que eso me pasa a mí genuinamente. No es que tengo un aha moment y digo, Claro. es divertidísimo y es re distinto a otras cosas que hice antes. No me pasa eso. Hubo mucho hype, hubo muchas marcas tratando de hacer cosas, sacando colecciones de NFTs y haciendo eventos adentro. Sí, también, bueno, hubo una pandemia en el medio, hubo cuarentenas, Sí. mucha gente en la casa y capaz que el pensamiento fue, che, si vamos a estar encerrados, ofrezcamos una alternativa, una experiencia. Tal vez haya sido eso, pero la veo como que se apuraron un poco. Esa es mi percepción. Por ahí esto lo vamos a estar volviendo a hablar en 10 años. Yo creo que hay cosas que van a salir antes. Blockchain va a explotar algunos proyectos antes. La inteligencia artificial creo que va a ganar terreno en los próximos 5. El metaverso, yo creo que vamos a tener que Sí. esperar más. Metaverso me hace acordar mucho a la inteligencia artificial como buzzword gigante, medio como una nube gris que la gente no sabe bien qué es, pero escuchás al consumidor promedio decirte que un algoritmo básico tiene inteligencia artificial atrás, ¿no? No sé si te pasó, pero todo tiene inteligencia artificial, ¿no? Sí. Y no. Sí, cualquier cosa. No, el perchero gracias a la inteligencia artificial, no sé, le buscaron una forma que incomprobable, pero bueno, Sí, suma. creo que esas buzzwords hay mil para atrás si te pones a buscar. Es lo mismo. En un momento se empieza como a... Blockchain, hace un par de años era como, no, porque no sé qué cosa con blockchain y funcionaba. Hoy creo que está un poquito más tranqui. Sí, no sé, yo creo que va a haber iteraciones y en cada iteración como que se va clarificando un poco a fuerza de prueba y error y aprendizaje. Excelente. Bueno, estamos en horario, así que te agradezco, Fran, por tu tiempo. No sé si querés dejar algún contacto, no sé, si te quieren hacer una pregunta o algo que quieras recomendar. Recomendar que los que estén construyendo algo piensen, sean sinceros consigo mismos y piensen en solucionar problemas que tienen o que tienen amigos cercanos o gente que si vos te pones a observar encontrás problemas para resolver si estás atento. Creo que todos los builders... ¿Cuántos proyectos nacen de un problema de la vida? Hablábamos, no me acuerdo cuál contaste, pero uno que había sido... el de los tickets. Bueno, solucionaba un problema. Hoy justo estaba hablando cómo nació Netflix y nació resolviendo el problema de que al creador de Netflix llegó tarde a ver una película y cobraron una multa y se recalentó y nació Netflix de eso. O sea que muchos de los proyectos salen de los problemas de la vida cotidiana. Bueno, ese es un gran insight. Uno de mis grandes aprendizajes es que no trates de encontrar un problema, ¿viste? Antes de mandarte impulsivamente a hacer lo que vos pensás, que trates de encontrar un problema relevante para resolver y que te apasione el problema, pero que vos seas el usuario o que tengas a alguien cercano que te pueda dedicar tiempo y que él esté experimentando el problema o ella y a partir de ahí buscar la solución, porque te baja mucho el riesgo de fracaso, porque el problema lo estás viendo, o lo tenés vos o lo tiene alguien muy cercano y podés ensayar soluciones. Y vas a ser el primero que va a dar el conforme. Porque si no te soluciona el problema, no te sirve. Porque vos sos el usuario. Claro. Yo tardé en darme cuenta de esto, pero eso te baja mucho el riesgo de mandarte como un loco a solucionar un problema que nadie tiene. Y que creo que con las blockchains solucionamos muchos problemas que nadie tiene. Es verdad. Así que bueno, gracias, Franco. Gracias a los oyentes. Como siempre, los invito a suscribirse, a seguirnos en las redes y a esperar el siguiente episodio, que seguramente lo vamos a tener de vuelta a Franco en algún momento. Es súper interesante la charla. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos nuevamente.